Esperamos durante esta hora que vamos a estar juntos podamos ofreceros información de utilidad, poder compartir con vosotros reflexiones y que nos permitan mejorar a todos en nuestro trabajo. Recordaros las normas de funcionamiento para que la sesión pueda transcurrir sin incidencias y de forma fluida. Veréis que hay una barra de herramientas en la pantalla del Teams donde podéis tener la opción de silenciar el micro y apagar la cámara, con lo cual os pediría que lo vayáis haciendo a medida que os vayáis conectando para poder transcurrir de forma fluida. Del mismo modo, durante toda la presentación también veis un icono de chat. Podréis ir compartiendo o escribiendo dudas o reflexiones que os vayan surgiendo a lo largo de esta sesión. Estas preguntas las comentaremos al final en los últimos 20 minutos y bueno, yo misma os las voy a trasladar para que las ponentes puedan luego irlas respondiendo. La sesión de hoy se titula Aprendizaje-Servicio, de la teoría a la práctica. La hemos titulado así porque, a pesar de que nosotros, ANCES Isla Bola, no somos promotores de este tipo de iniciativas, sí somos prescriptores y dinamizadores. Y después de un curso escolar en el que ha sido obligatorio, al menos en Cataluña, la puesta en marcha de este tipo de experiencias, resultaba oportuno ahora poder compartir qué hemos ido aprendiendo durante todo este viaje. Para ello contamos con dos ponentes, es Berta Segura, que es técnica de educación de ANCES Isla Bola y experta en el desarrollo e implantación de APS, y Margarita Fuertes, que es técnica del Ayuntamiento de Barcelona y responsable del programa Com Funciona Barcelona, que es uno de los proyectos en los que estamos colaborando actualmente en la implantación de estas metodologías y es la experiencia que vamos a explicar más extensamente esta tarde. Dicho esto, nada, esperar y desear que os guste y cualquier cosa la podéis ir compartiendo con el chat. A todo esto, gracias por venir y Berta, cuando quieras puedes empezar ya con la presentación. Hola, buenas tardes a todos. Como bien ha dicho Nuria, hoy vamos a hablar de la metodología aprendizaje-servicio y nuestra experiencia en este ámbito, nuestra experiencia realizando experiencias de APS. Para que os hagáis una idea de cómo se va a desarrollar la sesión, primero hablaremos sobre la metodología de manera breve, a continuación también tendremos en cuenta qué debemos valorar y tener en cuenta para un buen diseño de un proyecto de aprendizaje-servicio. También veremos qué entidades pueden formar parte dentro de esta experiencia. Puede ser una configuración muy variada de entidades. A continuación hablaremos de la propuesta que hace ANCES Isla Bola para desarrollar el proceso de aprendizaje-servicio. Hablaremos de experiencias que hemos tenido durante estos años de APS, como experiencias con el Ayuntamiento de Barcelona, Ecovidrio y también el Área Metropolitana de Barcelona. También hablaremos de una posible adaptación de estos proyectos en una situación de confinamiento como la que nos encontramos ahora mismo y terminaremos con unas reflexiones finales. Para empezar, como seguramente que vendréis de ámbitos muy distintos y puede ser que seáis de entidades interesadas en impulsar este tipo de proyectos, o bien seréis profesores o profesoras de centros escolares, entre otros roles que podéis tener, principalmente podéis preguntaros qué es la metodología APS. Pues este par de frases que os voy a poner a continuación describen perfectamente qué es esta metodología educativa. Es un aprendizaje en un contexto de realidad, es aprender directamente fuera de las cuatro paredes de las que siempre entendemos y relacionamos un poco el aprendizaje en la etapa escolar, como si dijésemos, y posteriores también, siempre como un aprendizaje entre pared. Y también es aprendizaje realizando un servicio para la comunidad, un servicio real, es decir, estamos en contacto con la comunidad, aprendemos a identificar cuáles son sus necesidades y potenciamos ciertos valores que muchas veces puede ser que no llegamos a potenciar suficiente para poder reaccionar e involucrarnos mejor en una sociedad que podríamos decir ideal, ¿no? Una definición propuesta por el Centro Promotor de Aprenentatge Servei, centro súper pionero en este tipo de experiencias, es exactamente un poco lo que decían las dos frases anteriores. Es una propuesta educativa que combina dos procesos de aprendizaje y servicio a la comunidad en un único proyecto muy bien articulado
y en el cual los participantes aprenden, se forman mientras trabajan sobre necesidades del entorno con el objetivo de mejorarlo. Siempre que hablamos de APS tenemos que tener en cuenta estos pilares: los aprendizajes, los servicios que podremos realizar y que se retroalimentan con los aprendizajes, y también detecciones de necesidades sociales que estén presentes, y sobre todo cuanto más involucrados estén los y las participantes, muchísimo mejor, porque será un servicio mucho más adaptado a la realidad. Y también seguramente os preguntaréis qué diferencia hay entre aprendizaje-servicio y servicio comunitario. Servicio de comunitario no deja de utilizar la metodología aprendizaje-servicio y es como le llamamos desde que es de obligatoriedad curricular realizarlo en los cursos de tercero y cuarto de la ESO aquí en Cataluña. Para que observéis un poco las diferencias entre este tipo de metodología educativa, como es el aprendizaje-servicio, y otros tipos de metodologías, si hacemos, como podéis ver en este gráfico, si observamos valorando las variables de servicio y aprendizaje, el aprendizaje-servicio se encontraría en el más, en el plus, como si dijésemos. En el lado opuesto encontraríamos una acción voluntaria esporádica, pues una acción en la que nos apuntamos un día determinado, vamos a campo, hacemos una recogida de residuos, por ejemplo, acabamos y nos desvinculamos. Y aprendizaje por servicio sería completamente como con un trabajo mucho más profundo, tanto de aprendizaje como de servicio, mucho más continuado y, por lo tanto, con más dedicación. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta para diseñar un proyecto de esta envergadura? Pues se deben tener muchas cosas en cuenta, y hay algunas que tenemos que tenerlas muy presentes, sobre todo al principio, y hay otras que también pueden ir fluyendo bastante a medida que estamos dentro de esta metodología, de esta experiencia. Ahora entenderéis un poco por qué digo esto. Primero de todo, necesitamos una detección de necesidades que, como he dicho anteriormente, cuanto más involucrado esté los y las participantes en esta detección, es una potencialidad, es un aprendizaje superpotencial y superpotente para el ciudadano y ciudadana del mundo de esta persona. Es decir, que podemos entender muy bien la realidad a través de esta detección de necesidades. A continuación, una vez detectamos una temática en concreto que nos puede interesar, debemos buscar partners, sobre todo entidades territoriales, que ya estén haciendo cosas y que nosotros podamos aportarles a ellos también. Es decir, que sea como una relación de simbiosis. Estos partners pueden ser distintos y diversos. A continuación también os daré ejemplos de cómo puede configurarse un poco este entramado. Hemos de pensar también qué queremos hacer, qué servicio. Vamos a hacer una campaña de sensibilización, vamos a hacer un vídeo, por ejemplo, y hagamos difusión, es una buena acción de comunicación transmitiendo un mensaje ambiental que nos interese. El servicio, en nuestra experiencia, a veces no tiene por qué cerrarse en el principio, sino que puede ir fluyendo a medida que estamos realizando la metodología, estemos avanzando. Luego también os daré un poco más de ejemplos de todo esto. Sí que nos hemos de asegurar y prever qué aprendizajes necesitaremos. Si queremos trabajar el ciclo del agua en la ciudad, debemos prever si necesitamos hacer ciertas visitas a ciertos equipamientos para aprender de primera mano cómo funcionan y nosotros poder luego trasladar todo esto en nuestro servicio. Y también debemos promover y asegurarnos de promover esta participación, que será distinta en cada uno y una de las participantes, que se encontrarán en su rol óptimo como individuos seguramente, pero debemos asegurarnos de facilitar dinámicas que promuevan participación, concreción de ideas, etcétera, expresión de emociones. Y sobre todo acordar un plan de acción, saber la temporalidad de lo que vamos a realizar, prever las tareas, hacer un poco de cronograma de lo que vamos a realizar. Y en etapas finales, pero tampoco no siempre, por ejemplo, reflexión de la experiencia en etapas finales, y también dejar momentos durante la experiencia para ir reflexionando y ver si el camino que estamos llevando de esta experiencia es lo que queríamos y se ha cambiado de forma. Evaluar un poco el por qué y si ha sido beneficioso, e intentar como buscar y sobreponer a la frustración como la positividad de que los cambios pueden ser positivos en caso de que no sea como
en la experiencia inicial que nosotros nos habíamos imaginado. Una buena evaluación del proceso, del partenariado, del alumnado, de las colaboraciones, un buen reconocimiento tanto privado, público, de todo lo que se ha hecho y que pueda darse a conocer esta acción determinada y finalmente valorar si queremos que se consolide esta experiencia aprendizaje-servicio en el centro, en la entidad, o si por lo contrario ha sido una experiencia más en esta metodología educativa y queremos cambiar de temática o queremos modificarla en un futuro. ¿Qué entidades pueden estar dentro de este entramado cuando hablamos de metodología aprendizaje por servicio? Para empezar, súper importante, la presencia del centro escolar, la presencia de alumnos, alumnas, participantes que quieran realizar y formar parte activamente de esta iniciativa. Pero necesitamos una entidad territorial que nos acerque también a la realidad, cuanto más mejor, a lo que ya se está haciendo y que puedan entre ellas complementarse y ayudarse mutuamente, facilitando aprendizajes interesantes para el centro y también facilitando experiencias que el centro pueda aportar a la entidad territorial. También entidades territoriales, por ejemplo, estaríamos hablando de una asociación de vecinos, vecinas, por ejemplo, entre otras. También podría ser que dentro de este entramado haya una entidad o una organización impulsora que quiera impulsar este tipo de metodología. Por ejemplo, un ayuntamiento. Pues también podríamos encabirla dentro de este engranaje de entidades. Y también aquí estaría, por ejemplo, nuestra posición de ANCES Isla Bola, una entidad que se encarga de dinamizar y facilitar este proceso. Es decir, la roseta no tiene por qué ser como la que nosotros estamos mostrando, pero estamos como mostrando un ejemplo de lo que podría llegar a ser en base a la experiencia que nosotros y nosotras hemos tenido. ¿Y qué propuesta, como ANCES Isla Bola, proponemos de desarrollo de este proceso? A partir de los tres pilares fundamentales de necesidades que desencadenan, unas necesidades que desencadenan un aprendizaje y un servicio que trabajan después de juntamente, es decir, que es una cosa que se va desencadenando a la otra y se retroalimenta, hemos hecho una propuesta de desarrollo en 4 fases. Las 2 primeras fases se estarían encaminadas a una detección de necesidades sociales y también a la parte de aprendizaje. A partir de la tercera fase ya empezaríamos a crear este servicio que sería también aprendizaje, es decir, como podéis ver es muy imbrincado todo el proceso y finalmente haríamos una parte más evaluativa de todo lo que se ha realizado. Así como, bueno, creo que lo he descrito, voy a entrar un poco más en detalle. En la primera fase podríamos hacer dinámicas de detección de necesidades sociales y sobre todo normalmente presentamos un reto inicial para incrementar la motivación e incrementar la involucración de los y las participantes para intentar meternos dentro del proceso en el cual van a empezar ellos y ellas a participar. A partir de aquí, decidimos qué temática nos interesa ambientalmente y empezamos a ver si nos interesa la temática, por ejemplo, de agua, como comentaba antes, ver si en verdad nos interesa un ciclo de gestión urbano del agua o tal vez nos interesa más la situación del litoral o el medio marino. Es empezar a ver qué intereses tenemos como grupo y hacia dónde queremos ir. A partir de aquí conocemos los servicios que podemos realizar si estamos perdidos. A veces pasa que no sabemos muy bien qué servicio relacionar con el aprendizaje que estamos haciendo y que nos interesa. Entonces es facilitar qué servicios podría realizar este grupo de chicos y chicas, conocer los recursos para poder llevar a cabo este servicio que tengo a mi alrededor para poder utilizar y mediante dinámicas también llegamos a una fase en que empezamos a crearlo. Lo creamos, trabajamos en grupos, hacemos una muestra inicial, hacemos una reflexión de si con el resultado que hemos obtenido estamos satisfechos o bien tenemos que hacer algunos cambios, repensar algo de lo que hayamos creado y finalmente lo ejecutamos. A partir de la creación del servicio o antes podríamos empezar ya a buscar entidades una vez tengamos la temática con las que ya trabajen con estas temáticas y queramos trabajar con ellas.
Y finalmente ejecutamos el servicio, como comentaba, y hacemos la última parte de la fase, que sería un buen reconocimiento, son unas buenas reflexiones, evaluaciones y un replanteamiento de la consolidación de la experiencia. Y a continuación vamos a presentar algunos ejemplos de experiencias que como CESIS hemos tenido con esta metodología. Así que voy a dar paso a Margarita del Ayuntamiento de Barcelona para que nos introduzca con el programa Com Funciona Barcelona y la experiencia que hemos tenido amb el servei comunitari. Cuando quieras, Margarita. Margarita, mira a veure si tens el micro encès, que no se't sent. Sí, Perdó, sí, había empezado a hablar sin encender el micro. Decía que como me han presentado, soy Margarita del Ayuntamiento de Barcelona. Es posible que no me veáis bien. Si no se ve bien, cierro la cámara y sigo hablando, si me lo decís, Nuria. Perfectamente, se te ve perfectamente. Vale. El Com Funciona Barcelona es un programa educativo de ecología urbana del Ayuntamiento de Barcelona que está dirigido a todos los niveles educativos, desde educación infantil hasta bachillerato y los ciclos formativos. Y su objetivo es el de extender la cultura de la sostenibilidad. La idea es de primera mano facilitar pues, el conocimiento de lugares, de hechos, que nos ayudan a comprender la ciudad. Queremos que los participantes pues, lleguen a ver cómo se gestiona, cómo funciona, cómo se transforma esta ciudad para hacerla más sostenible. Y las escuelas tienen la oportunidad de conocer pues, infraestructuras, equipamientos, servicios de la ciudad de Barcelona. Nuestra dirección, la Dirección de Estrategia y Cultura de la Sostenibilidad, pues vimos una oportunidad cuando desde la Generalitat de Cataluña, el Departamento de Educación, pues incluyó en el currículum escolar de tercero y cuarto de ESO el servicio comunitario como una materia más, una materia que hay que desarrollar a lo largo del curso y que también hay que evaluar. Entonces, desde hace mucho tiempo pues, que hemos potenciado este conocimiento ambiental de la ciudad mediante este programa y pensamos que sería una buena cosa, una oportunidad, transformar los ejes que agrupan a las actividades del programa en posibles retos para desarrollar proyectos de aprendizaje y servicios. Aquí pues tenéis un poco en la diapositiva cómo transformamos estos ejes que decíamos cómo optimizar el agua en una pregunta. ¿Qué podemos hacer para optimizar el agua? ¿Qué podemos hacer para que la ciudad sea más verde? ¿Qué podemos hacer para tener menos residuos? Y también lo que hicimos fue añadir, aquí veis, pone Barcelona más sostenible, también quisimos añadir una posibilidad y es que los centros que forman parte de la red de Barcelona de escuelas más sostenibles también pudieran desarrollar un proyecto para explicar por qué ellas eran una escuela sostenible y animar a otras escuelas que no lo fueran pues, a formar parte de esta red. En el momento que transformamos todos estos ejes en retos, entramos en el aprendizaje de diferentes temáticas. Yo creo que abarcan todas las que os podáis imaginar. Yo citaría algunas como podrían ser aprendizaje y servicios sobre cambio climático, sobre verde y biodiversidad, gestión de residuos, transición energética, cualidad ambiental, acústica o movilidad sostenible. Y también lo que os quería explicar es que nosotros aquí estamos actuando, tenemos como dos roles.
un poco en lo que ha puesto antes Berta, en aquella roseta. Nosotros en este caso, en algunas, a través del Confunciona Barcelona, estamos actuando como entidad que promueve todos estos aprendizajes y servicios, pero también actuamos como administración local a través de la red de entidades Barcelona Más Sostenible, donde hacemos como de intermediario y ponemos en contacto entidades que forman parte de esta red de Barcelona Más Sostenible con escuelas que quieren desarrollar proyectos de APS. Y hasta aquí la experiencia para que pueda continuar Berta. Y a partir de aquí, gracias Margarita, a partir de aquí, con estos retos que nos ofrecía el programa Confunciona Barcelona, que son súper diversos y tocan completamente la sostenibilidad en la ciudad, fueron como fuente de muchos posibles retos que podían trabajarse a nivel de servicio comunitario. Y durante 2 años hemos tenido nuestra experiencia de servicios comunitarios con el ayuntamiento, de institutos y centros educativos de la ciudad que se han adherido y han participado de experiencias de servicio con el ayuntamiento, y nosotros hemos colaborado como entidad dinamizadora y facilitadora de estos procesos. Cuando decimos, antes me he olvidado comentarlo, cuando estábamos hablando de las distintas fases propuestas por ANCESIS, nosotros estamos presentes durante todo el proceso y detectamos aquellos puntos clave en los que podemos generar sesiones que sean de expresión de emociones, de dinámicas de concreción, de expresiones de ideas o de presentaciones de recursos, y nosotros presencialmente vamos a las escuelas y a los centros educativos en esas sesiones, y en el resto estamos presentes, pero no de manera presente, sino de manera telemática, más a nivel de contacto y de ver cómo evoluciona el proceso. Y a partir de esta experiencia que hemos tenido con los centros educativos de Barcelona y el ayuntamiento, hemos determinado un conjunto de servicios que son los que observáis a continuación, que hemos identificado. Nosotros, como programa educativo del Ayuntamiento, somos expertos en educación ambiental. Entonces, un posible servicio es crear y diseñar y ejecutar una acción educativa. También sería una visita guiada por el entorno del contexto comunitario, cierta problemática ambiental que pudiese haber alrededor, una exposición, también realización de auditorías, una acción comunitaria. Partimos de la premisa de que todas son acciones comunitarias, pero hemos visto la necesidad de remarcar esta comunitaria como tal porque tiene una vinculación muchísimo mayor con alguna entidad, sobre todo una entidad territorial de barrio, que las demás. A continuación también tendríamos diseños de campaña de sensibilización y realización. Podríamos crear un evento educativo, también podríamos diseñar una acción de sensibilización y recogida de residuos. Podríamos crear también una acción relacionada con la biodiversidad y el fomento de esta en el entorno del centro escolar y en el mismo propio. Y como ha dicho la Margarita, formar parte, motivar escuelas que ya formen parte de la red de escuelas más sostenibles, que motiven a otras para que también formen parte, y que cuantas más escuelas busquen como objetivo la sostenibilidad en la ciudad, pues muchísimo mejor. Os voy a presentar ahora algunos ejemplos que hemos realizado este año. Algunos de ellos se han podido finalizar, uno de ellos se ha podido finalizar, y los otros 3 estamos, debido a la situación en que nos encontramos de alarma debido al COVID-19, hemos tenido que replantear la continuidad o bien congelarla, dejarla en stand-by. Ahora os voy a explicar un poco la situación de cada uno. Con el Centre Escolar Ramon Llull realizó una acción de sensibilización y recogida de residuos. Durante el servicio comunitario duró aproximadamente 2 meses, y entre los chicos y chicas partieron de una idea de que querían realizar un servicio comunitario con la temática de agua, pero viró, y inicialmente enfocábamos un poco el aprendizaje en gestión urbano del agua, pero acabó virando y se vieron más atraídos por las amenazas actuales que tiene el medio marino. Entonces,
el proceso en sí hizo como un pequeño giro, fue al principio, pero ya fue un giro en que ellos tuvieron bueno, vieron como la variabilidad de este proceso y de que iba donde ellos querían que fuese, y a partir de aquí hicimos grupos, determinaron que querían hacer una acción de sensibilización y recogida, se dividieron en comisiones de comunicación, de diseño de la acción, de materiales necesarios, hubo un trabajo en grupo complementario y a partir de aquí pues se hizo esta acción de recogida de residuos y sensibilización a la ciudadanía un día en la playa del Bogatell a Barcelona. Y a continuación ellos también elaboraron un vídeo que hicieron difusión y también hicieron acciones dentro del propio centro explicando a los demás, a los alumnos y alumnas de cursos inferiores, lo que ellos habían hecho, cómo se habían sentido y qué les había aportado. Esta ha sido nuestra experiencia al Centre Escolar Ramon Llull. Amb l'Institut Verdaguer, ellos han participado en el diseño de talleres sobre el agua. También ha sido un trabajo parecido en comisiones de talleres. Ellos ya sabían bastante, bueno, fue un poco como que determinaron que querían tratar el agua bastante así en general y por lo tanto los talleres han sido muy variados. Se han creado talleres de construcción de depuradoras, talleres como también de una gincana física de cómo entender el ciclo del agua en la ciudad, pero físicamente a través de movimientos, ver los distintos procesos de potabilización, depuración, etcétera. Y la idea es que estos talleres iban a realizarlos a escuelas de primaria en los que ellos habían asistido anteriormente, hecho que también era un factor de motivación. Justamente cuando acabó el diseño de los talleres y empezaba la creación y realización de estos, fue cuando se declaró el estado de alarma. Entonces, en este caso, en este APS, nos hemos visto un poco a la espera de ver qué es lo que puede pasar para poder realizar estos talleres a las escuelas, que es lo que los chicos y chicas tenían pensado hacer. Al Institut de les Corts, en su servicio comunitario anual, querían hacerlo de 9 meses, ellos constaba de distintas fases y empezaron con una ecoauditoría en el centro. Ellos hicieron una ecoauditoría para analizarse como instituto interiormente y después promoverlo a la comunidad vecinal de les Corts, del barrio de les Corts, aquí en Barcelona. Y hicieron estas ecoauditorías sobre agua, energía, movilidad, y luego identificaron los puntos fuertes del instituto, los débiles, qué propuestas de mejora proponían. Y la siguiente fase fue aplicar algunas de estas propuestas de mejora, como por ejemplo fomentar al cambio de envoltorios de los desayunos de los compañeros y compañeras del instituto. Y en este tercer trimestre también justamente ellos querían realizar una acción de cara a la comunidad del vecindario de les Corts y también justamente ha coincidido con la situación en la que nos encontramos y de momento lo que están haciendo ellos de manera telemática es diseñar el día de la sostenibilidad del instituto para la comunidad y también están pensando en cómo premiar a la clase más sostenible. Es decir, es como un viraje del APS dentro de las limitaciones que tenemos con la realidad y ver también después cómo podemos hacer difusión a la comunidad de todo esto. Y finalmente os pongo de ejemplo el Instituto Joan Fuster, en el que el alumnado y profesorado, comunidad en general, no tenía un sentimiento de pertenencia con la terraza que tienen en el instituto, tienen el patio y luego tienen una terraza en la que no pueden realizar ciertas actividades porque justo se encuentra encima del polideportivo. Es una terraza que tenía plantas, pero que no acababan de gustarles mucho a ellos y a ellas, y a través de dinámicas de percepción de qué gustaría que hubiese, qué nos hace falta y visitas al entorno urbano como a la Plaza de las Glorias en la ciudad para ver qué iniciativas se estaban dando a nivel de biodiversidad y cómo se podía trasladar a su instituto. También hubo un trabajo en comisiones que se trataba la biodiversidad de distintas
por ejemplo, trataba la comisión de hostal de insectas o de hotel de insectas, ¿no? La comisión de huerto. Y la idea también ahora, este tercer trimestre, era empezar a poner en marcha este enverdecimiento real de la terraza y también hacer un ejercicio de abrir a la comunidad y de qué manera. Aparte de las experiencias, esta ha sido una de las experiencias que hemos tenido con el Ayuntamiento de Barcelona, pero en CESIS también hemos tenido experiencias con otras entidades como son Ecovidrio y el Àrea Metropolitana de Barcelona. Amb Ecovidrio se diseñó el Servei Comunitari Vidreamers, que consistía en la involucración y la participación de distintos centros escolares del Área Metropolitana de Barcelona, y estos centros tenían como misión fomentar cambios de hábito y de comportamentales en relación al vidrio, ya sea fomentar su reciclaje, fomentar la reducción, la reutilización, y a partir de aquí ellos y ellas mismas crearon acciones distintas alrededor de esta temática en su comunidad vecinal de distintas maneras en sus distintas realidades, y las llevaron a cabo. Y también se ubicó un contenedor de vidrio en cada centro escolar para que ellos lo hicieran suyo, lo identificasen con sus colores o colores que ellos creían que podrían como apropiarse del objeto, y a partir de aquí se convirtiese como un poco el icono de las acciones que ellos iban a hacer relacionadas a este servicio comunitario. Y també amb l'àrea metropolitana de Barcelona estamos realizando APS, aprendizaje servicios, también en un diseño también de distinta entrega. Como comentaba yo antes, hay distintos momentos en los que nosotros intervenimos en estos procesos, y als APS de l'àrea metropolitana hay algunos que son más autónomos, siempre con una constante guía y acompañamiento durante todo el proceso, pero sí que son servicios comunitarios más autónomos, y otros que son más guiados. Entre las temáticas que se encuentran dentro de los aprendizajes del área metropolitana podemos encontrar, por ejemplo, sobre residuos y fomentar la reducción de estos, o también sobre la contaminación atmosférica en la ciudad y cómo cambiar y crear nuevos hábitos alrededor, y un repensar de la situación de la contaminación. También trabajan alumnos y alumnas activamente con comunidades vecinales para cambiar su relación energética y que sea más respetuosa, que sea distinta a cómo la concebimos, entre otras iniciativas que se están realizando. Y también que veíamos apropiado presentar qué podemos hacer con esta situación de experiencias iniciadas, y en esta situación que nos hemos encontrado, qué continuidad le podemos dar, o bien si queremos iniciar experiencias de este tipo con la realidad en la que nos encontramos. Algunas de las propuestas que presentamos es que esta detección de necesidades sociales, que es muy vivencial, también puede ser mediante medios informativos, medios de comunicación, a través vivencial, pero a través de la ventana, utilizando técnicas observacionales que también pueden ser realizadas al exterior, desde las ventanas, encuestas y entrevistas telemáticas, es decir, intentar cómo virar cada uno de los 3 ejes del servicio comunitario de una manera telemática y distinta a cómo la concebíamos hasta ahora. Estas mismas técnicas observacionales, encuestas, entrevistas, pueden ser utilizadas para el aprendizaje, un aprendizaje virtual y observacional, en que los mismos grupos pueden continuar dándose en trabajo de grupo telemático, y las sesiones dinamizadas que nosotras realizamos pueden ser también telemáticas con estos grupos. Y el servicio, pues un servicio que ya nos estábamos planteando, ver cómo podemos girarlo y que también sea telemático, una campaña de sensibilización pues más enfocada, como comentaba, ¿no?, a nivel telemático, una difusión de un vídeo que ya estábamos realizando a nivel telemático, pero aún más. Es decir, como intentar ver toda la parte online de los servicios que ya estábamos realizando. Y finalmente, creo que de tiempo nos faltan unos minutitos finales. Queríamos compartir con vosotros unas reflexiones que hemos tenido realizando estas experiencias de aprendizaje-servicio, y compartirlas con vosotros y vosotras, porque creemos que es necesario.
bueno, hemos confirmado que la metodología aprendizaje-servicio es una oportunidad de aprendizaje de muy buena calidad en contacto con la realidad, es decir, increíblemente mucho en contacto con la realidad de manera mucho más elevada. Un aprendizaje, se pueden conseguir aprendizajes mucho más profundos, una introducción de las personas a una realidad en la que nos encontraremos en un futuro, y que cuanto más podamos imbrincarnos desde un principio de nuestras etapas de nuestra vida, podremos saber dar respuesta a esta realidad, podremos ver si requiere de alguna necesidad, si tenemos algún problema ambiental, y podremos intentar dar solución rápida y a esta situación, como comentaba. Es decir, que por supuesto, es un aprendizaje de muy elevada calidad. También queremos compartir la temporalidad. La experiencia que hemos tenido nosotras es que la temporalidad afecta al desarrollo del servicio comunitario. El hecho de que un servicio comunitario o aprendizaje-servicio sea de 2 meses o bien sea de 9, pueden haber... Cada caso es un mundo, pero pueden haber muchas diferencias en relación a la adquisición de aprendizajes o a la posibilidad de desviación en ciertos momentos, o de pérdida del sentido un poco de qué estamos haciendo, hacia dónde vamos. Es decir, que la temporalidad puede afectar muchísimo al desarrollo de este servicio. Esta roseta que os comentaba de distintas entidades, es muy importante que haya una buena comunicación entre ellas para poder hacer un aprendizaje de calidad, un aprendizaje-servicio de calidad y una experiencia positiva para todos y todas. Tenemos que estar, cuando iniciamos un proyecto de esta envergadura, tenemos que saber dónde estamos y qué implicación necesitará por nuestra parte, y por eso es como estar delante del timón, para estar bien comunicados y comunicadas y poder estar en contacto continuamente, no continuamente tampoco, pero tener una buena comunicación para que sea lo más positiva posible para todos y todas. La metodología es innovadora, tiene muchos años de trayectoria, es verdad. Hace tiempo que ya se está realizando en muchas partes del mundo, y aquí en España también en algunos lugares, pero continúa siendo innovadora, y hay centros en los que cuesta su aplicación debido al funcionamiento que se tiene como centro. Entonces, es ver cómo poder, con un calzador, introducir esta metodología y esta iniciativa del alumnado que tiene y que muchas veces no sabe potenciar porque no está acostumbrada, y esta toma de decisiones que también tienen y que muchas veces cuesta que las tomen porque aún no son conscientes del poder que tienen en este tipo de procesos. Poco a poco ver con qué herramientas podemos facilitar esta entrada a esta metodología. Y finalmente, confirmar una necesidad de que esta metodología, para que sea lo más real y lo más adaptada a la realidad posible, es necesaria una vinculación súper directa con entidades territoriales y entidades impulsoras en el territorio, y trabajar en un nivel más activo en la comunidad para provocar cambios reales, entender la situación de la sociedad y dar respuesta, y aprender a dar una respuesta determinada a todo ello. Y para finalizar, a todos y todas los que nos estáis escuchando, quería hacer un poco de reflexión conjunta, reflexión individual, para que cada uno reflexione, tal si sois entidades como estáis interesadas en implementar este tipo de metodologías, o bien sois docentes de centros educativos. Me gustaría preguntaros así de manera abierta, hacer unas preguntas abiertas. Como entidad, ¿hay alguna necesidad social que vosotros estéis realizando y que creéis que podría ser útil para el alumnado, por ejemplo? ¿Hay alguna necesidad social que os preocupe, que tengáis como misión, como organización? Y en el lado del docente, también llevar a la reflexión. ¿Hay alguna necesidad social que veáis en el contexto de vuestro centro que creáis que sea interesante trabajar, si la tenéis presente? La siguiente sería: como entidad, ¿realizáis algún servicio que creáis que un grupo de alumnos o alumnas estarían interesadas en realizar? ¿Un servicio que ya hagáis? ¿O estaríais abiertos a alguna propuesta de servicio que os hagan para colaborar con este grupo de alumnos y alumnas en lo que vosotros ya estáis trabajando? Y, por ejemplo, al docente podría ser... que me he podido unir. Hay como docente...
también podemos decir, ¿hay algún servicio que vosotros estéis pensando que como en vuestro centro educativo, en el entorno de vuestro centro educativo, podría ser potencial para vuestros alumnos y alumnas? Y en relación al aprendizaje, más de lo mismo. Es decir, en relación a toda esta reflexión previa que hemos visto como entidad, ¿creéis que podéis aportar aprendizajes interesantes para un grupo de alumnos o alumnas en el caso de que iniciaseis esta metodología en vuestra entidad? Y para docentes, pues también podemos relacionarlo con el currículum escolar y aprendizajes que como docente nos interesarían también que ellos y ellas aprendieran. Y para finalizar, aquí os adjunto también un conjunto de entidades que hace mucho tiempo que están trabajando en el servicio comunitario Aprendizaje por Servicio y que son entidades de referencia. Nosotras nos hemos inspirado en ellas mucho y estaríamos ya al momento de preguntas y debate. Si tenéis alguna pregunta y debate, este es el momento. Vale, muchas gracias, Berta. Seguro que a muchos se os ha abierto un mundo de posibilidades y ha resultado muy interesante todo lo que nos has contado. Yo, antes de empezar con el turno de preguntas, que os recuerdo que tenéis un icono aquí en la barra de herramientas para poder poner vuestras preguntas, que yo misma las iré comentando. Quería dar paso a Teresa López, que creo que está aquí, que es técnica del área metropolitana de Barcelona y responsable de los proyectos de APS, para que, si quiere, muy brevemente nos haga un poco de introducción o nos haga algún apunte de los proyectos que se está llevando a cabo desde la MD. Teresa, cuando quieras. Hola, sí, tanto, encantada. Primero, muchas gracias por la iniciativa de este encuentro y en esta temporada, el momento en que vivimos todos, y por darme este espacio de 3 minutos para explicaros un poco, porque tal como ha dicho Berta, ha dado 3 visiones de 3 entidades que promueven este tipo de proyectos: el Ayuntamiento de Barcelona, Ecovidrio y el área metropolitana. Entonces, yo represento al área metropolitana. Hace 6 años que impulsamos esta línea de aprendizaje-servicio en el área metropolitana y tenemos distintos tipos de servicios que ofrecemos a la comunidad educativa del ámbito de los 3 millones del entorno de 36 municipios, en el ámbito de Cataluña, la zona metropolitana. Y resumiendo, son desde lo que son asesoramiento presencial y formación a docentes, a alumnos, y seguimiento de la elaboración de los proyectos. Entonces, hay 2 tipos de proyectos, como comentaba Berta: los que consideramos, los que desde el área ya hemos definido un proyecto base y hay una previsión de qué tipo de aprendizajes y qué tipo de servicios se realiza. En este caso es en el ámbito de recursos y residuos, en el ámbito de la energía y en el ámbito de la contaminación atmosférica. Tenemos 4 proyectos distintos. Y luego el ámbito de proyectos que nos parece más interesante o que más se acerca, de hecho, a la metodología propia de aprendizaje-servicio, es en el que el centro va a ser el alumno y su diagnosis socioambiental de una necesidad, de un interés, y siempre intentaremos que sea él mismo quien proponga con qué entidad ambiental, con qué entidad social del entorno pueda promover un servicio concreto. O sea, resumiendo, tenemos estas 2 tipologías de proyectos y los promovemos desde hace 5 o 6 años y anualmente, en función de nuestras capacidades, vamos haciendo convocatorias. Nos dirigimos tanto a los centros de educación de primaria, secundaria, y hemos trabajado mucho y queremos seguir trabajando con los centros de formación, o sea, FP, el llamado FP medio, superior, cursos de formación ocupacional y las escuelas de adultos. Son como 2 universos que a los 2 los vamos a mimar y estamos intentando involucrar en este tipo de proyectos, sea o no sea obligatorio a nivel curricular, porque, como comentabais, es una metodología muy potente y que precisamente en temas de educación ambiental, como se trabaja desde la acción y desde la definición de un servicio vinculado al territorio, es una herramienta que vale la pena darle tiempo, cariño y recursos, creemos, desde el área metropolitana. Resumiendo, yo quería comentar esto un poquito. Y muy bien, Teresa. No, es lo que... Solo comentar que el Compartir un Futur, que es el programa en el que enmarcamos esta línea, a lo largo de este año 2020 vamos a volver a repensar del 2020 al 2030.
y como no podía ser de otra manera, pues es una línea más que vamos a mantener, consolidar y seguramente pues ampliar en colaboración con el territorio. Y trabajamos en esos distintos niveles que has comentado antes, Berta, perfectamente, de la interconexión entre agentes, es decir, la comunidad educativa, las entidades ambientales o sociales, entidades impulsoras o que coayudan, que pueden ser los 36 ayuntamientos, cada uno en su particularidad, o una entidad como puede ser una visión metropolitana. Luego tengo algunas reflexiones, igual que vosotras habéis apuntado, pero me las guardo porque yo creo que lo que vale la pena es poder dar espacio al resto de asistentes que tenemos en el grupo. Sí, bueno, estoy viendo, muchas gracias, Teresa. Bueno, como decíamos, son proyectos bueno, que son muy potentes y que requieren un cierto esfuerzo por parte de todos, ¿no? O sea, tanto del centro escolar, obviamente, como de las entidades que los estáis potenciando y los que los dinamizamos. Muchas gracias. En este sentido, bueno, no sé si tenéis al resto de participantes, no veo de momento ninguna cuestión en el chat de la reunión, no sé si os animáis o no a volcar alguna de estas cuestiones o reflexiones. Yo, si no, mientras espero a que alguien se anime, puedo lanzar alguna idea o alguna cuestión que puede ser interesante por parte o de interés para los demás. Es, por ejemplo, yo me acuerdo hace un año, ¿no? Cuando estuvimos en el simposio de aprendizaje-servicio, era el primer año que se hacía, ¿no? Y aún los proyectos empezaban, pero había uno de los temas, ¿no? Que era la evaluación, cómo estamos evaluando estos proyectos, ¿no? En un estadio que aún era un poco incipiente en esos momentos. Yo, bueno, me consta que se está trabajando en esta línea y que seguramente cada uno lo hace lo está trabajando de una manera distinta, Berta. Pero en este sentido, si nos puedes explicar a lo mejor el ejemplo, ¿no? Un ejemplo de lo que estamos haciendo en alguno de los proyectos a nivel de evaluación, pues a lo mejor también sirve para los demás, para que se inspiren o que ellos también nos digan qué están haciendo en este sentido, ¿no? Sí, justamente aquí a continuación, después de muchas gracias, tenía preparadas aquí esta diapositiva que, bueno, son unos dinamismos propuestos por el Grupo de Investigación de Educación Moral de la Facultad de la UB y bueno, que nos inspiran muchísimo para realizar luego una rúbrica de autoevaluación y en la mejora de proyectos de APS que están... Hay muchas entidades detrás de este diseño de esta rúbrica. Estos dinamismos son súper interesantes y nosotros nos hemos inspirado mucho en ellos para la evaluación de los servicios comunitarios y aprendizajes por servicio que estamos realizando. Entonces, estos dinamismos, por ejemplo, los primeros que observáis aquí arriba del todo son dinamismos que se les llama dinamismos básicos, las necesidades que queremos trabajar, el servicio que vamos a realizar, el por qué vamos a realizar este servicio, el aprendizaje que nosotros obtendremos. En la línea del medio observamos unos dinamismos que son más de conocimientos, más de participación, de cómo hacemos el trabajo en grupo, esta reflexión, este reconocimiento que obtenemos después de hacer esta experiencia y la evaluación. Y por último, tendríamos unos dinamismos más organizativos del partenariado y si se consolida esta experiencia en el centro y en las entidades. Y estos dinamismos son súper útiles porque ayudan muchísimo a la evaluación y a la autoevaluación de las experiencias. Y, por ejemplo, nosotras hacemos una evaluación, hacemos como 2 evaluaciones, una de colaboración con el centro educativo y otra evaluación que hace el centro educativo propiamente, inspirados en esta rúbrica de autoevaluación que es súper parecida, en la que los parámetros que se evalúan del valor del 1 al 4, tal y como propone la propuesta del Grupo de Investigación de Educación Moral, y obtenemos también este gráfico muy visual en el que se observa para cada una de las variables y parámetros qué puntuación se ha valorado propiamente el centro educativo. Si estamos en una posición de 1, siempre estamos en una posición como... que se ha profundizado
poco. Estoy simplificando mucho, porque no siempre es así, pero podríamos decir que se ha profundizado menos y si estamos en un valor de 4, pues como podéis observar aquí, han tantas cubiertas, es complejo, es transformador, es como que llegamos a un nivel de máximo, como pudiésemos decir, en este parámetro. No significa, pero, que el hecho de tener un 2, como podéis observar aquí en la consolidación, en este ejemplo que hemos puesto, sea no deseado, porque tal vez es una consolidación que no quiere que esta experiencia tenga en el centro, no queremos consolidarla, es decir, no es malo, es simplemente para valorar futuras experiencias que tener en cuenta de las previas que ya hemos tenido. Y es muy visual y en verdad es muy, muy claro y conciso. Molt bé, Berta, tenemos otra pregunta, tenemos una pregunta, espera que ahora no la veo porque me están llegando aquí. Tenemos, mira, bastantes preguntas ahora. Clara nos pregunta si se prioriza a la hora de definir el APS el alto impacto ecosocial o bien sea el alumnado el que elija el tema. Vale, claro. El alumnado es protagonista de este proceso y nosotros, en nuestro caso, nosotros los acompañamos en la toma de decisiones y en todos los pasos que se vayan dando. Podemos hacer un ejercicio de asesoramiento y valoración en el caso de que se quiera decidir qué servicio de realizar, uno determinado u otro, pero al fin y al cabo la decisión es del alumnado. Entonces nosotros podemos facilitarles la información de que es un servicio que puede ser muy potente y lo justificamos perfectamente, pero siempre será el alumnado quien acabará decidiendo qué es lo que quiere hacer. Vale, perfecto. Otra pregunta que nos viene de Josep Melero, buenas tardes. Nos pregunta si los proyectos de APS que hacemos con el Ayuntamiento de Barcelona y el área metropolitana con menores de edad, de chicos de tercero y cuarto de la ESO, sí, es correcto. ¿Quién corre a cargo con posibles seguros de responsabilidad cuando hacen la actividad fuera de horario escolar y sin acompañamiento de profesores y tutores? El Departamento de Educación da soporte en este sentido, no es un tema menor, valga la redundancia. Bueno, aquí no sé si queréis hablar o participar también Teresa o Margarita en responder esta pregunta. Sí, bien, en principio para poder hacer con un centro educativo un proyecto de aprendizaje de servicio, primero hay que tener un convenio de colaboración firmado. En el caso de las escuelas de Barcelona, de las escuelas públicas, por el Consorcio de Educación y la entidad que se haga cargo del APS. Si es el caso del Confunciona, pues sería firmado pues, por la gerencia de donde nosotros pertenecemos. El tema de las actividades fuera de horario, esto depende mucho, porque hay un tema que es el seguro escolar, que cubre, aunque se hagan actividades fuera del centro. Entonces, sí que es cierto que a la entidad que se hace cargo del APS se le pide que tenga un seguro de responsabilidad civil, y así está expresado en el convenio. Pero hay estas dos, o sea, por un lado tendríamos la necesidad que la entidad tiene un seguro de responsabilidad civil y por otro que tenemos el seguro escolar que también puede cubrir ciertas salidas del centro. Vale, y tenemos otra cuestión de Alicia, ¿habéis cuantificado el impacto de los proyectos APS, como por ejemplo el incremento de recogida selectiva en caso de los residuos, o cuáles son los resultados obtenidos? ¿Se ha comparado el impacto de una acción APS con el impacto de una acción de comunicación convencional? Bueno, yo no sé si tú también quieres responder tú, Margarita, Bueno, o abrir un hilo de debate también en este sentido. Yo creo que es una pregunta compleja también saber aún los resultados, ¿no? en estos momentos, pero bueno, no sé si quieres dar respuesta tú, Margarita. Bueno, básicamente yo diría que estamos a nivel nuestro del Confunciona Barcelona, estamos en un nivel muy incipiente. O sea, hemos empezado
Empezamos el curso pasado con alguna acción piloto y también a formarnos en esta metodología, y es este año en el que se han empezado a ofrecer a los centros de la ciudad esta posibilidad. Y bueno, sabemos, como Berta nos ha explicado, nos ha cogido un poco esta situación de emergencia sanitaria, pues a medias, y no hemos podido acabar muchos de los proyectos. O sea que yo, la verdad, no podría contestar diciendo sí o no, porque realmente aún no tenemos datos suficientes para contestar, aunque yo sí que me aventuraría a decir que, como ha explicado Berta, es un sistema muy potente, y yo espero que quien lo realiza sí que tenga un impacto sobre la acción que desarrolla. Así es. En este sentido me está llegando también Marta Lacruz también tenía, bueno, quería opinar en este sentido. No sé si quieres abrir el micro, Marta. Creo que es interesante la reflexión que tenías que hacer también. No, de acuerdo, gracias, Nuria. No, en mi opinión, el impacto mayor que debe buscarse en los procesos de aprendizaje y servicio es justamente la transformación y la formación de la nueva ciudadanía en el marco de la educación para el desarrollo sostenible y en el marco de la educación ecosocial. Y no debe olvidarse que el objetivo principal es justamente esto, el aprendizaje a través del servicio, pero que probablemente tenga un largo recorrido, porque se trata de formación de ciudadanía y de impacto a lo largo de toda su vida, no tanto el impacto en sí que pueda tener el objeto del servicio concreto, sino la transformación de una sociedad más solidaria, más capaz de ser resiliente y de ser propositiva a los nuevos cambios, ¿no? En mi modesta opinión. Sí, bueno, que va más allá, ¿no? Trasciende más allá de que el mero hecho de hacer ese servicio en concreto, ¿no? Correcto, que hay un impacto real sobre un contexto real, pero el impacto esencial es la transformación de la ciudadanía y del alumnado. Muy bien, pues no sé si voy a mirar el chat. En principio ya no hay más preguntas. No sé si alguna de las ponentes quiere apuntar alguna cosa antes de dar por finalizada la sesión. O ya nos despedimos de todos, ¿no? Sí, agradecer a todos los que nos habéis escuchado. No sé, espera un segundo, Teresa quiere decir algo. Sí. Sí, no, yo només volia aportar una reflexió que segurament ya la estamos planteando todos, pero creo que nos tenemos que acordar que en este tipo de proyectos de aprendizaje servicio socioambientales, la orientación hacia una campaña de sensibilización es uno de los tipos de proyectos que promueven estos proyectos. Lo digo en el sentido de que cuando hablamos de la posibilidad de evaluar el impacto real sobre una comunidad concreta, eso sería en la vía de sensibilización y de cambios de comportamiento, principalmente. Digo porque hay que acordarse de que uno de los objetivos es diversificar qué tipo de proyectos promovemos, desde resolución de conflictos socioambientales, apropiación del entorno, o sea, no solo las campañas que pudieran ser de aumentar pues, el índice de recogida o de disminuir el consumo del agua. Estoy absolutamente de acuerdo en lo que estáis diciendo, como ha dicho Marta de la Cruz, en que uno de los objetivos, el objetivo principal, es de incentivar la responsabilidad cívico-política. O sea, un objetivo máximo es que esos alumnos se empoderan y el máximo aprendizaje será a través de la excusa de un servicio sentirse partícipe y agente político. Solo en el sentido de que creo que no debemos valorar tanto sobre si concretamente se ha hecho un cambio de comportamiento en esa comunidad. Es un nivel de objetivo muy valioso, pero no hay que olvidar el que es el horizonte, ¿no? Y eso era todo. Así es. Pues nada más, agradeceros la participación y la asistencia. Esperamos que haya sido de utilidad para vuestro día a día, y cualquier pregunta o cualquier reflexión que nos queráis hacer llegar, evidentemente los canales habituales de
de la bola y estaremos encantadísimos de resolveros estas posibles dudas. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Recordaros que hay más webinars la semana que viene y las siguientes, con lo cual os podéis ir apuntando. Un saludo. Un Adiós. saludo.